Con nosotros, por bendecirnos, y te pido que tú me ayudes, Señor, me guíes y me enseñes, Señor, en el momento que esté abriendo esta palabra, que no es fácil explicar, Señor, que muy poca gente lo entiende, y espero poder decirlo con tu sabiduría y con tu simpleza y con tu entendimiento. Así que te he pedido, Señor, de verdad, lo pido de corazón, no es una mera oración, que me guíes en lo que voy a hacer y que esta palabra prospere en cada persona que va a escuchar, en cada corazón que va a escuchar, para ser transformado y entender más aún el Evangelio. En el nombre de Jesucristo, amén. Lo que pasa es que voy a hablar de un tema que es súper complicado porque es del Espíritu Santo. Yo creo que poca gente entiende qué es el Espíritu Santo, cómo funciona, y cómo funciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona, y como muchos dicen cada vez que dicen esto, no por eso menos importante, ¿cierto? Todos dicen lo mismo, entonces yo lo repito por si acaso. Entonces quiero explicar cómo funciona el Espíritu Santo y lo importante que es en nuestra iglesia y en todas las iglesias del mundo. Y lo importante que ha sido desde un principio, desde que el Señor hizo al hombre. Y por eso quiero ir a Génesis de nuevo 2.7. Y dice, en Génesis 2.7 dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces yo quiero que entendamos todo lo que perdió Adán y Eva cuando cometieron, ¿no es cierto?, la desobediencia, instados por la serpiente, ¿ya? Entonces cuando dice aquí, y sopló en su nariz aliento de vida, está hablando del Espíritu Santo, nada menos ni nada más, porque usa la palabra ruach, que es la palabra en hebreo de Espíritu Santo, ¿ya? Entonces cuando sopló en su nariz aliento de vida, lo que puso el Señor en Adán fue el Espíritu Santo. Por lo tanto, Adán tenía el Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que él caminaba con Dios. O sea, tenía una relación íntima con Dios. Entonces, tenía todo lo que nosotros, el Señor nos devuelve, ¿cierto? Y por eso que es tan importante la relación íntima con Dios, porque Adán tenía el Espíritu Santo y además tenía esta relación con Dios Padre. Caminaba, conversaba, el Señor le enseñaba, ¿no es cierto?, como el Espíritu Santo hace con nosotros. Pero voy a seguir demostrando esto del Espíritu Santo, porque dice, sopló en su nariz aliento de vida, y no todos dicen aliento de vida como que le dio vida, pudo vivir. No, es el Espíritu Santo. Es mucho más importante que un aliento de vida, ¿ya? Por ejemplo, en Génesis 1, 27, 28 vamos a leer que ahí el Señor dice, y creó Dios al hombre en su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, le dio todo el poder sobre la tierra, porque le había dado el Espíritu Santo, él estaba ahí, ¿no es cierto?, y le dio el poder sobre la tierra. Porque él estaba preparado, ¿no es cierto?, con el Espíritu Santo a ejercer este poder. Por eso dice sojuzgarla, o sea, sometan y señorean en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. O sea, ustedes son los reyes en este momento, porque tienen el Espíritu Santo y yo estoy con ustedes. Eso es, ¿ya? Eso perdió. Y muchas otras cosas más, porque perdió esta relación de amor, ¿no es cierto? El amor que es tan importante, porque nosotros somos amor, porque somos hechos a su imagen y semejanza, y Dios es amor. Por lo tanto, ellos también perdieron ese amor. ¿Entienden? Todo eso perdieron. Es muy importante captar eso. Y yo les voy a mostrar en Eclesiastés 12:7, dice así: es que el polvo vuelve a la tierra como era. Hay muchos que no saben esto, ¿ya?
Y el Espíritu, Ruach, el Espíritu Santo, vuelve a Elohim, quien lo dio. ¿Se dan cuenta, no? Es la misma palabra que usa el Espíritu de vida. Entonces, cuando uno muere, dice la palabra, el cuerpo vuelve al polvo, porque de polvo fuimos hechos y de polvo seremos, y el Espíritu Santo vuelve a quien lo dio, a Dios, ¿cierto? Queda claro, ¿no? Ahora, si vamos a David, para entender más esta palabra, para confirmar lo que estoy diciendo, que no se me ocurrió a mí, pues yo hago una investigación exhaustiva, difícil palabra, para demostrar que ese momento de aliento es el Espíritu Santo. Dice en Samuel, 1 Samuel 16:13, cuando David es ungido, 1 Samuel 16:13, si quieren lo buscan, pero es un solo versículo, dice, y Samuel tomó el cuerno, ¿no es cierto? Y una vez que ya llegó David, había pasado por todos los hermanos y no eran, ¿no es cierto? Todos conocemos esa historia, y cuando llega David, Dios le dice, ese es, úngelo. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Esa palabra espíritu es la misma que usa para en su nariz aliento de vida. Por lo tanto, hermanos míos, lo que sopló fue Espíritu Santo, Dios. ¿Demostrado? Demostrado, porque aquí dice Espíritu de Jehová con David, y es la misma palabra en el original del hebreo, que se escribe R-U con acento A-C-H. Ruach, ¿ya? Si yo lo pronuncio en castellano. No sé cómo lo dirán los hebreos. Entonces, cuando uno no tiene el Espíritu Santo, como perdieron ellos también, ¿no es cierto? Cuando salieron, porque perdieron todo. O sea, ya la transformación no siguió funcionando en ellos, porque ellos murieron espiritualmente. ¿Qué significó? Le sacó el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, ciertamente morirán. ¿Qué hizo el Señor? Le sacó el Espíritu Santo. Ahora, ¿siguieron vivos? Claro, si yo no tengo Espíritu Santo, sigo vivo. Pero, ¿vivo cómo? Yo busqué 6 puntos, que más o menos describe la persona que no tiene el Espíritu Santo. Primero, no tiene Espíritu Santo. Lógico, ¿cierto? Segundo, alejado de la presencia y del amor de Dios. No hay presencia ni hay amor de Dios en cada persona que no tiene esa relación con Dios, ¿cierto? Porque el amor de Dios lo pone el Espíritu Santo. Si no está, no hay amor ni hay presencia de Dios. Después, en el punto 3, no reconoce culpa. Hace recaer su culpa sobre los demás o las circunstancias. Ese es Adán, ¿no es cierto? La mujer que tú me diste, y ¿a quién le echó la culpa? A la mujer y a Dios. De un pencazo. O sea, él no tuvo culpa, pobrecito. Y así somos, sin el Espíritu Santo. Después, cubren con apariencia su condición miserable. Sin el Espíritu Santo somos miserables. Esa es nuestra vida, es una vida miserable, llena de pecado, llena de errores, llena de odios, llena de celos, y más abajo pongo, vive en constante celo. Ay, ¿por qué ese tiene más que yo? Y por esto, y que el vecino, y yo trabajé mejor, y ¿me entiendes? Es celo. ¿Qué significa esto? Buscamos nuestro propio interés y trata a todos con amor fingido, porque no es el amor de Dios, es un amor fingido, a los que les sirven o necesitan. O sea, tú amas sin el Espíritu Santo, no le estoy diciendo a ustedes, no se vayan a ofender. Tú amas a los que te sirven o los que tú necesitas. Si tú te vas, yo me muero. Ese no es amor. Aunque en el mundo es así. ¿Por qué me dejas? Me muero. No es amor. El amor verdadero es cuando tú tienes una relación con Dios y si se va, problema de la persona que se fue. Porque esa persona falló
y yo no la necesito, estoy completo, estoy en plenitud con el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Entonces, si tú te mueres y esa persona te abandona, quiere decir que tú no lo amas o no la amas, sino que necesitas, es por tu bien. Entonces yo he visto también a mucho tiempo, mucha gente que conozco, que oraban, suponte, porque el esposo se fue. Y oraban por el esposo, pero para que volviera. No para que se transformara, para que fuera cristiano y para que tuviera una vida buena. Para que vuelva, porque yo lo necesito. Y esa oración, hermanos míos, les tengo una mala noticia, Dios no la escucha. Cuando tú oras por necesidad para ti, el Señor no escucha. Si es por tu bien, por eso es que dice, vive en constante celo y buscando su propio interés. Nuestras oraciones son por nuestro propio interés. Entonces eso no es escuchado por Dios. Y el sexto punto, y no por ser el último, el menos importante, dice, se entrega por completo a las cosas del mundo. O sea, para mí el mundo es lo más importante, porque de eso vivo, de que todo, el trabajo, las personas, todo es más importante que Dios. O sea, Dios no tiene cabida en mi vida. Y puedo ser cristiano, momento, pero Dios está en el 8º lugar, 9º, 10º. Y Dios no puede tener otro lugar que no sea el primero. Porque ahí estás tú completo, ahí estás tú completa y estás absolutamente en plenitud. Y ya no necesitas a nadie. Entonces tú te levantas a dar, no a recibir, a dar porque fuimos hechos y creados como Dios, a su imagen y semejanza. Y esta es la mala noticia. Dios lo único que hace es darnos. Nos da y nos da y nos da. Y eso somos nosotros también. Fuimos llamados y creados para ser como Él. Jesucristo dijo, yo los envío como yo fui enviado. Entonces entonces puedo hacer sus milagros, pero dar mi vida, no, momentito, ahí ya nos pusimos fanáticos. ¿Sí o no? Ahí ya no, porque ¿cómo voy a dar mi vida? No, hay mucha gente que da su vida, felices. Y bueno, y los apóstoles son un claro ejemplo, menos Juan que no murió sacrificado, ¿cierto? Entonces, eso es no ser cristiano. Tenemos una vida miserable. ¿Y por qué pongo esa palabra miserable? Porque yo una vez, cuando yo estudiaba teología, cuando me enseñaron puras leceras, porque esa es la verdad, lo único bueno que hicimos, y esa conclusión fue sacada y no quiero jactarme, pero fue Juan Manuel el que puso el resumen del libro, fue porque hicimos un estudio, entrevistamos a gente de todos los estratos sociales, desde los más humildes hasta los con más dinero. Entonces entrevistamos una pareja, un matrimonio, una familia, muy humilde, no cristiano, y muy humilde cristiano. Y así fuimos. Y nos dimos cuenta que no importaba su condición social, sin el Señor sus vidas eran miserables. Esa fue la conclusión del libro que escribimos en el curso ese que hicimos. Y por eso pongo que tenemos vidas miserables sin Dios, porque es así. Puedes tener lo que quieras en dinero y en el mundo, pero tú no puedes gozar las cosas que Dios no te da, porque Dios da el don de gozar las cosas que tú tienes. Amén. Entonces puedes tener lo que quieres y eres un amargado y un terrible, y tu esposa se fue, o tu hijo se suicida, está lleno de droga, o sea, no pueden gozar lo que tienen. Y eso fue con cada pareja que nosotros entrevistamos. ¿Ya? Entonces, claro, por eso quiero mostrarle qué significa tener el Espíritu Santo y cómo es en el Nuevo Testamento. Porque ya vimos lo del Antiguo Testamento, también existía, y David por eso fue el rey más grande de la historia, ¿no es cierto? Porque fue ungido con el Espíritu Santo. Sus decisiones no eran sin que Dios le dijera lo que tenía que hacer. No eran apartados de Dios. Se cayó también como terriblemente, pero vivió las consecuencias de ese pecado, y que fueron también terribles. ¿Ya?
Pero no voy a entrar en el tema de David, pero entender que David tenía el Espíritu Santo. Esa fue la diferencia y por eso fue un tremendo rey, ¿ya? Entonces, en Juan 4, 13, 14 voy a leer, dice, respondió Jesús, voy a hablar del Espíritu Santo, eso, y cómo se gesta el Espíritu Santo en la Biblia, ¿ya? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que viviere de esta agua, está hablando con la samaritana, ¿ya? Con la mujer samaritana, y le dice a él, porque estaban hablando del agua, que le diera agua del pozo, qué sé yo, y dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea, el agua del pozo, que ella estaba sacando agua, ¿ya? Mas el que bebiere del agua que yo daré, dice Jesucristo, que yo le daré, no tendrá sed jamás. Entonces tenemos que tener claro que si yo bebo, que si yo voy a estar con Dios todo el tiempo, yo no voy a necesitar sacar más agua del pozo, porque Él me da un pozo que es eterno y está fluyendo el agua constantemente, no tengo sed jamás, ¿ya? Por eso dice esto. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, una fuente es como cuando descubren petróleo, ¿no es cierto?, que salta el petróleo hacia arriba. Bueno, esa es la fuente que Él nos entrega. Y eso fue lo que a mí una vez vinieron unas personas de Estados Unidos y me dijeron, en tu casa va a haber un pozo y que va a saltar igual que el petróleo, pero va a ser de agua, del Espíritu Santo. Y así ha sido, ¿ya? Quizás falta que salte más arriba todavía, pero así ha sido en mi casa. Siempre hay una fuente de agua viva que salta para vida eterna, ¿ya? Entonces después dice Juan 7:37. Vamos avanzando, ¿ya? Eso quedó claro. Está hablando del Espíritu Santo, de esta agua, ¿cierto? El Espíritu Santo es la fuente y está dentro de nosotros, entonces nos está llenando constantemente con su agua viva, que da vida, ¿ya? Entonces en Juan 7:37 dice, aquí habla Jesucristo en el último y gran día de la fiesta del tabernáculo, octavo día, no es el séptimo, octavo día. El octavo día, para que sepan siempre, es del Espíritu Santo. El número 8 es en hebreo el Espíritu Santo. Entonces no es casualidad que en ese momento Él se levanta, ¿cierto? En el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. En ese momento iban a buscar a un estanque de Betesda y echaban agua y en otra fuente era vino y mezclaban los dos. Y ese era el Espíritu Santo que ellos estaban haciendo. Entonces, en ese momento, Cristo se levanta en una sinagoga, ¿están entendiendo? O sea, están todos calladitos viendo este rito, porque era un rito, y Él se levanta y grita. Grita. O sea, era absolutamente fuera de todo protocolo lo que hizo Jesucristo. ¿Ya? Y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa agua no sirve. Vengan a mí y beban. Eso lo está diciendo en ese momento. Y dice, el que cree en mí. Mire, Jesucristo, imagínense, sabían que era Jesucristo, que hacía milagros y todo, pero de repente se volvió loco. Miren lo que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, y ahí lo sonó. Porque dice, como dice la Escritura. O sea, no lo acabo de inventar, no se me ocurrió hoy día. En la Escritura está esto. Que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ese es el Espíritu Santo cuando está dentro de nosotros. Ahí hay cosas que explicar, pero ya no se adelantan. Ese es el Espíritu Santo, es un río de agua viva. O sea, si yo oro, ese río tiene que correr por ustedes. ¿Entienden? Porque yo lo que oro, sale vida y espíritu, el Espíritu Santo. Eso sale cuando yo oro. Y por eso ustedes empiezan a toser. Por eso no quiero que salga más. ¿Entienden? Porque sale un río que empieza a sanar y a liberar y a limpiar. ¿Ya? Entonces el que cree en mí, como dice la Escritura, ese punto es muy importante
porque estaba profetizado, en su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Ya? Entonces la condición para venir el Espíritu Santo es que Jesucristo fuese glorificado. ¿Por qué? Yo lo he explicado, pero lo voy a explicar más rápido. Voy a explicarlo de nuevo, ¿ya? Pero anótenlo eso. No había venido porque aún no había sido glorificado. Vamos con 20:15. Quiero repetir algo que es muy, muy lindo cuando Jesucristo resucita y se encuentra con María Magdalena. Es la que se encuentra, ¿ya? Porque habían dos Marías. La María Magdalena y la María, mamá de Jacob y de Juan, que Jacob fue el primer mártir que tiene la iglesia. ¿Ya? A él lo asesinaron, Herodes. ¿Ya? Entonces esas dos personas estaban, pero cuando ven que no está Jesucristo se van, y la única que queda es María Magdalena, llorando, porque no se podía convencer que Cristo se haya ido. No puede ser. Entonces Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Estoy leyendo Juan 15, 20:15. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni. Lo reconoce y corre hacia él. Lógico, pues si estaba esperando, corre hacia él para abrazarlo, ¿no es cierto? Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y ahí se muestra que él no había sido glorificado todavía, no había ido donde su Padre, y por eso le dije: no me toques todavía, pues estaba recién muerto, o sea, recién resucitado. Y lo otro que muestra aquí es su tremendo amor, porque los pone a los traidores que arrancaron y que estaban escondidos, le dice: dile a mis hermanos que subo a mi Padre, a vuestro Padre. O sea, los pone al mismo nivel de perdón absoluto, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, a pesar de lo que habían hecho, su sacrificio sanaba y ponía en paz a todos los que eran sus amigos, entre comillas, porque lo habían traicionado, pero él sabía eso. Pero él, con su sacrificio, pagó esos pecados de traición. Pedro lo había negado. Eso fue pagado, absolutamente, ¿ya? Entonces, ese es el amor de Cristo. Por eso que es tan importante, hermanos míos, que ustedes entiendan que la salvación de ustedes es una muestra de amor de Jesucristo tremenda. Porque cada uno de nosotros fuimos tan o más traidores que Pedro antes de conocerlo. Y gracias a ese sacrificio, a esa muerte, nosotros somos perdonados y podemos ser como Él. Nada menos. O sea, no nos restaura un poquito, bueno, ya te perdono, pero no voy a confiar mucho en ti. No, es una restauración completa, total. ¿Ya? Entonces dice: después fue entonces María Magdalena para dar a sus discípulas nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche, acuérdense que se encuentra con unos discípulos, van al camino de Emaús, ahí le da la Santa Cena, por primera vez ya vivo, resucitado, porque la hizo antes, y lo primero que hizo también con esto, la Santa Cena, y fue al Padre también, en ese lapsus entre que se encuentra con María Magdalena y vuelve a encontrarse con sus discípulos, ya había ido a ser glorificado. ¿Por qué? Porque a ellos, a los discípulos los deja que lo toquen. Eso está en Lucas. Le dice: pálpenme, soy yo, ¿ya? En Juan no lo nombra, pero en Lucas sí, ¿ya? Ustedes me creen, si quieren lo revisan después en Lucas, ¿ya? Entonces, cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, fue el Padre y volvió, venía glorificado, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros.
Entonces ya entendimos que la paz, y lo explicaron, y yo lo expliqué la otra vez también cuando leí esto, que la paz con Dios está todo pagado. No hay conflicto, ya ustedes tienen derecho a ser hijos de Dios, ¿ya? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. ¿Por qué le dice dos veces? Por dos razones. Por la primera, ellos tienen que entender que Él pasó por entre medio de la pared y se puso en medio. Entonces, y ellos sí sospechaban que había resucitado, pero se encontraron de repente con Él al medio y dice: hoy, paz. Entonces, ellos no recibieron la paz. Y acuérdense que cuando les decía a los apóstoles: ustedes díganle paz, cuando entran a una casa digan paz. Y si no reciben, váyanse, salgan. Entonces ellos no recibieron la paz primera. Y por eso les dice de nuevo: paz a vosotros. Y dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y aquí está. Dice: ya, habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Es exactamente lo que hizo Dios Padre cuando creó a Adán y a Eva. ¿Ya? Les sopla el Espíritu Santo. Eso quiere decir que Jesucristo estaba glorificado. ¿Sí o sí? Ya. Porque les sopla el Espíritu Santo. Pero hay un problema, y que muy poca gente lo entiende, y espero yo explicarle a ustedes porque no es fácil entenderlo. Entonces dice después voy a pasar, me voy a saltar, pero voy a seguir aquí. Dice: pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, con el mismo Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Y esto, los curitas se tomaron para hacer las confesiones. Pero lo que está diciendo Dios aquí: a quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. No está diciendo que ustedes pueden, hay que perdonar los pecados porque Él le acaba de perdonar todas sus traiciones. O sea, sean misericordiosos como yo soy misericordioso con ustedes. Y a quienes retuvieren no significa que ellos, si no te perdono, sonaste. Ellos tenían, porque iban a formar una iglesia, y acuérdense, cuando había alguien pecando en la iglesia, ellos tomaban medidas. Entonces no era que a él decía: no, ya pido perdón y entonces ya, eres perdonado, sino que habían, ¿no es cierto?, habían ciertas sanciones, habían un método, ¿no es cierto?, y incluso sacarlo de la iglesia si esta persona no se arrepentía y no volvía al redil, como se dice. Entonces, de eso está hablando el Señor. No está hablando de que se confiesen, entonces tú perdonas. No es eso. Está diciendo que nosotros tenemos derecho a tomar medidas cuando las personas cometen pecado y son insistentes en eso. Entonces, a esos se les pueden retener. Y a los demás, porque venía de demostrarle una tremenda misericordia, perdonen los pecados si se arrepienten. Y eso es lo que uno hace como pastor. Uno anda, no pecaste y te has castigado. No es así, uno perdona porque ve la intención de la persona de crecer y de superar el pecado. Sobre todo cuando son niños, ¿cierto? Uno aguanta más. Cuando ya son más grandes, espiritualmente estoy hablando, no por años en la iglesia, espiritualmente, cuando ya tiene el Espíritu Santo, ahí el Señor se pone más exigente y nosotros también, de acuerdo a lo que Dios diga, ¿ya? Eso es así. Entonces, si vamos a Lucas 24, 46, entonces aquí hay un problema. Yo no sé si ustedes lo entienden, pero Lucas dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados
en todas las naciones, comenzando desde Jesucristo, desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Está hablando a los apóstoles. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ya, guarden. Y dice en Hechos 1, 4, 5. Vamos rapidito porque si no me voy a estar 2 horas. Dice, y estando juntos, les mandó que no salieran de Jerusalén, no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cómo es la cuestión? O sea, les sopló el Espíritu Santo y después le dice, oye, no salgan de Jerusalén, momentito, hasta que sean investidos de poder. O sea, la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. ¿Se equivocó Jesucristo? No es así. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, o sea, tenemos este primer contacto con Jesucristo, Él pone el Espíritu Santo para ser transformados. ¿Ya? Pero no tenemos poder, porque somos niños. ¿Ya? ¿Están entendiendo? Cuando la Virgen fue fecundada por el Espíritu Santo y puso su sombra, o sea, el Espíritu Santo, y puso la simiente en su vientre, esa simiente y esa nueva vida que se formó, estaba el Espíritu Santo. Incluso cuando va a ver a su prima, la Virgen María, ¿no es cierto? El bebé que está dentro, que es Juan, de la prima, de Isabel, salta porque ve la unción del Espíritu Santo que había en ese vientre, ¿cierto? Que era Jesucristo. Jesucristo tiene el Espíritu Santo todo el tiempo y va creciendo y llega a los 30 años y se bautiza. Y cuando se bautiza y sale del agua, viene el Espíritu Santo sobre él, el poder de Dios. Ese es el que está hablando el Señor. Todos tenemos el Espíritu Santo, a no ser que lo hayamos contristado y lo hayamos apagado. Y muchos los apagan porque creen que pecando sigue siendo igual cristiano. Y ese espíritu se apaga y se acabó. ¿Me entienden? Esa es la diferencia. Y por eso, todos tenemos el Espíritu Santo para ser transformados. Pero cuando tú eres transformado, entonces el Señor te pasa el F-35, que es una tremenda arma, que es el poder de Dios. El F-35 no se lo podéis pasar a una persona que anda pecando, que dice que niega el Evangelio. No se lo puedes pasar. Perdón, Señor, porque el F-35 es lo que más conozco. Pero yo sé que es mucho más el poder de Dios, porque es el que domina este mundo. Pero es para poner el ejemplo, ¿no es cierto? Graficar esto. No te puede pasar una tremenda arma si tú no tienes no has sido transformado y no tienes a Cristo en ti. Porque ese Cristo en ti fue puesto y fue transformado el Espíritu Santo para glorificarlo a Él, a Cristo. ¿Entienden? Y por eso, que dice, oye, pero si ya le había soplado el Espíritu Santo. Ese es el nuevo nacimiento, la nueva vida. Porque antes de eso, que estuvieron con Cristo y tenían poder, era el poder prestado del Espíritu Santo. Para los que no entienden eso. Porque los mandó a sacar demonios, pero Él les dio autoridad. Yo les doy autoridad para que aprendan cuando tengan de verdad el poder de Dios. Porque le hizo un curso intensivo. ¿Están entendiendo? Esto no lo entiende nadie, hermanos míos. De verdad. Muy poca gente tienen claro cómo funciona el Espíritu Santo. Y todo esto de enredos que dice uno, pero pucha, si sopló el Espíritu Santo. Lo que hizo cuando les sopló a los apóstoles es restaurar todo lo que había perdido Adán y Eva, incluido el Espíritu Santo. Y ahí empezamos a tener el amor de Dios, empezamos a ser transformados. Pero si te dicen que tú no vas a seguir pecando y vas a seguir pecando para siempre, ese espíritu se entristece primero y después se apaga.
La palabra dice claramente, Pablo, no apaguéis el Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser transformados, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos haga santos, irreprochables, irreprensibles, para presentarnos ante Él y glorificar a Cristo en nuestras vidas. Tenemos que aprender aquí a ser como Él. El Espíritu Santo lo dejó en la tierra, vino a esta tierra para cambiarnos, para transformarnos. Entonces, ¿por qué les dice no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder? Porque ellos estaban listos, ya habían pasado el curso, estaban listos para recibir el poder. Eran grandes espiritualmente. Y por eso les dice, no se muevan. Esto también es para ustedes. Tenemos que crecer, hermanos, para andar predicando la palabra y decir las cosas como son y andar dando consejo y todo eso. Tenemos que estar listos para hacer eso. Y yo no los quiero frenar, pero de verdad, crezcan, porque no es tan difícil. Si los apóstoles se demoraron 3 años, nosotros demoramos 4, 5, pueden ser 6 años, 7. Pero ya teniendo esta relación con Dios, lo más importante, no basta con tener este Espíritu Santo guardado. Tenemos que tener esta relación con el Señor, como muestra en Génesis que Adán y Eva conversaban con Dios. Nosotros tenemos que conversar con Él y pasar tiempo con Él. ¿Se dan cuenta, no? Esto es el verdadero evangelio, hermano mío. Esto significa tener el Espíritu Santo. Por eso que en Hechos le dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que... Perdón, vayan a Hechos 8, me adelanté ya. Ya les leí que no fueran a Jerusalén, no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo. No salgan a predicar si no están investidos de poder, les dice. Eso le está diciendo. Ustedes no salgan sin el poder de Dios. Porque se las van a dar. Se las van a dar, el enemigo se las va a dar. Eso está diciendo. Y nosotros mandamos misioneros con las patas y el buche, hermanos míos. Sin nada, sin espíritu. Sin saber que tiene un espíritu que tiene que ser transformado en Cristo. Entonces les sacan la mugre, se les enferman los hijos, se mueren, los matan. Lógico. Por algo Jesucristo le dijo, no salgan a sus apóstoles. Unos van a avanzar, pero ellos también los mataron. Pero cuando cumplieron todo lo que tenían que hacer, y ese sacrificio fue como para hacerlos partícipes del sacrificio de Cristo. O sea, eso fue. No fue se equivocó el Señor y le mataron a los apóstoles. No. No fue así. ¿Ya? Entonces, en Hechos 8, 14, 17, aquí voy a poner unos ejemplos de cómo funciona el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Se habían recibido la palabra, habían recibido el Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo que está violita adentro, tratando de transformarte, ¿ya? Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Crece el Espíritu Santo de poder, al tiro. Y yo les voy a mostrar más abajo. Mire, vamos a Hechos 10, 30. Esto, hermanos míos, es porque Dios hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. No se guía por, no, pero aquí no recibieron el Espíritu Santo. No, Él cuando quiere darle a alguien el Espíritu Santo, en el minuto que lo conoció y le da poder, se lo da. Punto. Eso es porque Él es soberano. ¿Ya? Mire, 8:10, 30. Va a ver a Cornelio Pedro. ¿Ya? Dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Le está contando Cornelio a Pedro cómo lo hizo llamar, ¿ya? Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, un ángel.
nosotros también tenemos acceso a los ángeles a través de Jesucristo. Jesucristo los manda y casi todo lo prepara, como preparó esta visita, el Señor lo prepara con ángeles. Nos va avisando, nos habla, nos va diciendo cuando nosotros tenemos una relación de verdad con Dios, como era Pedro, y aquí Cornelio que oraba y qué sé yo, ¿ya? Entonces, el Señor usó a un ángel para decirle a Cornelio, un varón con vestido resplandeciente, y le dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Entonces le avisa: envía pues a Jope, le dice este ángel, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Fíjense el respeto de Dios sobre Pedro. No le dice al ángel: oye, dile que reciba el Espíritu Santo. No lo puede hacer. Ellos están hechos para servirnos. Somos nosotros los que somos igual a Cristo. Nosotros podemos entregar el Espíritu Santo. Los ángeles no. Son hechos para servirnos. Y hay muchos que adoran ángeles. No puede ser. Esas sectas son absolutamente contrarias a Dios. ¿Ya? ¿Entienden o no? Así que cuidado con estar orándole a los ángeles, el ángel de la guardia. Esa cuestión no existe. Nosotros hablamos con Cristo. Cristo verá si manda. Le podemos pedir: Señor, manda al ejército porque necesitamos. Eso lo podemos orar. Pero Señor, manda al ejército que está a nuestro favor. ¿Ya? ¿Están entendiendo, no? Esto es complicado, hermanos. Le estoy dando filete. Es filete puro. ¿Ah? Es filete puro, es para grande esta predica, ¿verdad? Hay gente que ya está madura, ¿ya? Entonces le dice: envía a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Lógico, dice, no es que lo mande, sino que, oye, hiciste bien porque a mí el ángel me dijo que te mandara a buscar y que tú ibas a venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Bueno, lo que yo quiero, el punto que yo quiero aquí levantar es que Dios preparó este encuentro. Le dijo a Pedro, le mostró, ¿no es cierto?, un lienzo que estaban todos los animales, sin excepción, y le dijo: Pedro, mata y come. Señor, yo nunca he comido algo inmundo. Si yo lo limpié, tú no le puedes decir inmundo. Por lo tanto, le estaba preparando la visita porque seguramente ahí no iba a querer comer, no iba a querer entrar porque todo era inmundo. Entonces estaba preparando esa visita. Y le dice: te van a venir a buscar. Y le dice: tienes que ir. Y cuando lo llegan a buscar, anda con premura porque a ellos los envié yo. Entonces, el Señor prepara todo. ¿Qué es lo que está mostrando en este? Que todo, no hay nada casualidad. El Señor prepara cuando te convertiste, lo que vas a hacer, todo cómo te va a usar, Él lo tiene preparado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pasan muchas cosas en nosotros? Porque nosotros no estamos atentos a lo que Él tiene preparado. Porque aquí, si se dan cuenta, viene un ángel y le habla. Claro, es fácil si te habla un ángel. Pero a Pedro le mostró un lienzo y le dijo: oye, pero él escuchaba a Dios. Dijo: va a venir a buscarte, así que anda nomás y come. Y quédate ahí, si te invitan, no tengas temor. ¿Ya? O sea, preparó todo para este encuentro. Y así lo hace con nosotros. Pero tenemos que aprender a escucharlo. Hermanos míos, roguemos, clamemos para escuchar su voz. ¿Ya? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, o sea, no tiene regalones ni especiales, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y escuchen esto. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
El 98% de las enfermedades y de las opresiones vienen del diablo. Y el Señor las sanaba todas. ¿Ya? Por lo tanto, eso nos entrega a nosotros. Pero hay que entender que muchas enfermedades vienen del demonio. Muchas. Por no decir todas. ¿Ya? Para no exagerar, para dejar ese margen que puede ser que haya una excepción. ¿Ya? Entonces, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿qué dice? Dios lo ungió con el Espíritu Santo, pero Dios estaba con él. Había una relación íntima con él. No solo tenía el Espíritu Santo, sino que había una relación de conversación, de oración constante, porque Dios estaba con él. ¿Ya? Y nosotros somos testigos de todas estas cosas, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, no se mostró a todos el Señor. ¿A quién se mostró? Sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. ¿Se dan cuenta? Comieron y bebieron con Él. O sea, los vieron resucitados, comieron, estuvieron con Él. Testigos, son testigos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los que lo acompañaban a Pedro, los fieles que eran hebreos, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían, y escuchen esto, los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, había poder en ellos. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados si estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Se dan cuenta? Lo recibieron igual que nosotros, con el poder. Porque cuando recibieron el Espíritu Santo ellos, ¿qué pasó? Hablaron en lengua. ¿Se dan cuenta, no? Es el mismo. Dios decidió que a ellos de una sola se les entregó el poder. Para cada persona es diferente. Ahora, una sola cosa es igual. La santificación es una obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El poder se manifiesta cuando tú eres santificado. Esa gente se santificó inmediatamente, seguramente porque tenían el Espíritu Santo con poder. Se acabó el pecado, fueron cambiadas así. Hay mucha gente que ha cambiado así de una sola oración. Ahora, no es lo normal, ¿ya? Pero en ese tiempo, que era recién empezando la iglesia, mucha gente se convirtió de esa manera, ¿ya? Porque necesitaba mucha gente. Está todo empezando, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esa necesidad, se hizo así. Entonces Pedro dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces lo bautizaron en agua, pues ya habían recibido el Espíritu Santo, ¿ya? En Hechos 19, 1, esto lo leímos hace poco en un miércoles, lo quiero repetir, porque es muy importante, lo aprendimos un día miércoles, pero también grafica cómo funciona el Espíritu Santo. Hechos 19, 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aquí hay otro problema, ¿ya? Ni siquiera le hablaron del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. O sea, Apolo bautizaba en el bautismo de Juan. Ni siquiera les nombró
que hay un bautismo del Espíritu Santo que es en Cristo. ¿Ya? Entonces el bautismo de Juan era agüita, ¿no? Como muchos hoy día bautizan. Agua, el bautismo de Juan. Claro, dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no tienen ni idea de lo que están haciendo. No le explican a la persona que va a recibir el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo lo va a transformar y va a hacer toda una obra en él, ¿ya? Por eso hay que decírselo, porque como aquí no le habían dicho, él no tenía ni idea. Pues. Entonces, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. O sea, ustedes fueron bautizados en Juan, pero vendría otra cosa, otro bautismo. Cuando oyeron eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. De un viaje. Todo. ¿Qué les parece? Porque Dios es soberano. ¿Entendieron eso, no? Cuando yo hablé de los samaritanos, que también lo leí, no sé si se acuerdan que cayó en Samaria y fue Juan y Pedro. Bueno, a ellos le había predicado Felipe, que era un hombre lleno del Espíritu Santo porque había sido escogido para servir las mesas, Felipe. ¿Ya? Pero no tenía el poder para darle el Espíritu Santo a la gente y tuvieron que ir Juan y Pedro, que eran la cabeza de la iglesia de Jerusalén. ¿Ya? Para terminar, ¿se acuerdan que hablamos de que Jesucristo tenía que ser glorificado? ¿Por qué tenía que ser glorificado? Porque si no íbamos a ser como Jesucristo antes de morir y resucitar. El Cristo que vino a morir, a sacrificarse, que fue santo. Pero después de eso fue glorificado y fue puesto como el nombre por sobre todo nombre y tomó el poder. Y en ese poder actuamos nosotros, en su nombre. Y por eso tenían que ser glorificados. Y si vamos a Apocalipsis 5, y aquí terminamos. Lo vamos a leer, no voy a explicar mucho. 5 del 7, vamos a leer. Apocalipsis 5, 7. Dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono era Dios Padre, ¿cierto? Y él fue y tomó el libro, ese que nadie podía abrir los sellos, para ponerlo en contexto, nadie podía hablar y viene el Cordero, ¿no es cierto?, Jesucristo, y toma el libro. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. O sea, reconocieron quién era Jesucristo, realmente, el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿ya? Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, no de los pecadores. Queda claro, ¿no? Esas copas estaban llenas de oraciones de los santos. Por eso que dice, la oración del justo puede mucho, porque llega al cielo, de verdad, ¿ya? Me perdí. Ya, de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, fuiste sacrificado, fuiste asesinado, fuiste destruido, ¿ya? De eso quiere decir inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios. O sea, nos saca de la nación, nos saca de donde somos y nos hace para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Eso es para los cristianos, para nosotros también. ¿Ya? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número eran millones de millones, o sea, billones de personas haciendo esto. Estamos hablando de los escogidos. ¿Ya? No son pocos. Y que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A ese Dios nosotros servimos, a ese Cristo somos
servimos. Ese es el Evangelio, poderosísimo. Él nos entregó todo ese poder. Vayan y hagan lo que yo he hecho. Pero ahora con la victoria en nuestro bolsillo. Y con ese tremendo Dios respaldándonos. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, el que está sentado en el trono, y el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. No sé si se dan cuenta. Él toma el reino de toda la tierra de nuevo. Y a Él se le entrega toda la gloria, la honra y todo. Pero nosotros somos sus enviados. Y entonces restaura todo lo que se le había dado a Adán y Eva. El reinar en esta tierra. Subyugar esta tierra. Eso nos entrega a nosotros. Porque Apocalipsis es una visión de Juan. ¿Ya? Y eso es lo que a ese Dios que ve Juan, a ese Cristo, es el que nosotros servimos. Y por eso tenía que ser glorificado, para que nosotros sirviéramos a este que ya había recuperado todo lo que se había perdido. Sin excepción. Y aún más, porque nos entrega en su nombre su poder. Por lo tanto, el enemigo, si nos ve, tiene que arrancar y a perderse, como hacía con Cristo. Que decía, pero ¿por qué nos estás atormentando? ¿Se acuerdan la semana pasada? Si todavía no es nuestro tiempo. Eso somos nosotros. Y créanme que es así. Créanme, por favor. Vamos a orar.